Ok, en esto nos quedamos, ¿no? La definición de los métodos, los atributos y cómo se invocaban los métodos. Que los métodos se invocan mediante el punto. Y este es, por ejemplo, un ejemplo de un método. En este caso está definido dentro de una clase. Es public void porque no me va a retornar nada. Se llama el método saludar 10 veces. Recibe como parámetro un nombre. Los métodos son similares a las funciones, nada más que estos van implícitos dentro de cada clase. No tengo funciones externas, pero lo correcto es que todas las funciones se realicen por medio de métodos. En este caso utilizamos un for con una iteración de 10 veces para que imprime la pantalla hola y el nombre que está pasando por parámetro. También tenemos los métodos que me regresan un tipo de dato que sería un int. En este caso recibe dos números enteros, declara un tercero que es la S, hace la operación y hace el retorno. Si yo defino un método como que me devuelve un valor, pues este me tiene que devolver el tipo de dato tal cual yo lo estoy declarando. Si mi función, si mi método es de tipo entero, me tiene que retornar un entero. Si es un string, me tiene que devolver un string y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado con eso porque luego se les olvida el retorno y le está marcando error. Luego, tenemos lo que es los métodos y atributos estáticos. Estos son métodos o atributos que no dependen de un objeto en particular de la clase. Es decir, forman, por ejemplo, yo quiero crear un método, pero no quiero crear ni la clase, ni ponerle atributos, ni nada. Entonces yo lo defino como estático. Un método o un atributo estático solo llevan el modificador de acceso público, protegido o ninguno. Y no puede hacer referencia a elementos no estáticos, es decir, que no pueden hacerse ni herencia, ni polimorfismo, ni nada. Si yo defino un método o un atributo estático, es como definir una variable que se va a utilizar sin necesidad de una clase. Normalmente, los atributos y los métodos son dependientes de la clase. La clase tiene que tenerlos. Pero en el caso de los estáticos, no, yo puedo definir en este caso un método genérico y en la clase es donde lo voy a utilizar. No son dependientes. ¿Cómo los ubico? Simplemente porque llevan la palabra reservada estática. Así yo los defino estáticos. Luego tenemos el método main. El método main es el principal, es el que se encarga de la ejecución del código dentro del compilador. Todos los programas para poder ejecutar tienen que llevar un método main y se declara de esta forma: public, static, void main, string y args. El método main debe cumplir con las siguientes características: tiene que ser público, tiene que ser estático, debe de ser void porque no me devuelve nada, y tiene que declarar un arreglo de cadenas de caracteres en los parámetros o un número de variables de argumentos. En este caso, si yo voy a utilizar este método main, entonces lo más recomendable es que esté en una clase aparte. Es decir, que dentro de mi proyecto, de mi programa, voy a ir declarando mis clases de manera independiente y cuando ya quiera hacer el main, tengo que hacer una clase main aparte para hacer ahí todo lo que es la función y la declaración para que se ejecute mi aplicación. La sobrecarga de los métodos es una de las ventajas que nos ofrece orientado a objetos. En este caso sirve para que nosotros, mediante los parámetros, podamos conservar el mismo nombre de un método. ¿Qué es lo que va a variar en este caso o cómo yo sé que estoy haciendo una sobrecarga? Porque el método se llama exactamente igual. Entonces, ¿cómo hago la sobrecarga? Únicamente agregando parámetros. Es decir, que si yo utilizo por ejemplo, en este caso yo utilizaría mi clase punto asignar datos y yo le paso entonces utilizaría la definición que tiene el primero. Pero si yo utilizo otro,
Es que no se alcanza a ver. Voy a poner aquí. Si yo en este caso le agrego otro parámetro, entonces utilizaría el de abajo. ¿Para qué me sirve sobrecargar los métodos? Para empezar, por economía del lenguaje, es decir, cuando yo tengo métodos similares, lo más común es que le voy a poner asignar datos 1, asignar datos 2, asignar datos 3, asignar datos con edad, asignar datos sin edad. Es decir, los nombres se van haciendo cada vez más variables o variantes. Y el problema no es ese, el problema es qué pasa si un mismo método yo lo defino 5 veces diferentes. Me tendría que aprender de memoria, pues cómo se llamaba, con datos, sin datos, con edad, sin edad, con dirección, con número postal, con código postal, etcétera. Entonces la sobrecarga nos ayuda porque los 5 métodos se llamarían exactamente igual y lo único que va a diferenciar uno de otro es la cantidad de parámetros que yo le paso a la hora de invocarlo. Entonces la sobrecarga nos ayuda precisamente para evitar esa parte de los errores y que me tenga que aprender el nombre de cada método. Los 5 métodos se llaman igual. Lo único que va a diferenciar o me permite elegir uno de otros por los parámetros que yo le pase. Incluso yo le podría pasar parámetros que no utilice y nada más para que me sirva como indicador de qué método yo quiero que se use. En este caso, estoy utilizando dos que se llaman asignar datos. En el caso de que yo le pase solamente el nombre, va a ejecutar lo que está definido aquí. Si yo solamente le paso el nombre y además le agrego la edad, entonces va a ejecutar el de abajo. La cantidad de parámetros me indica cuál es el que va a utilizar. Esa es la ventaja de la sobrecarga, que ya no tengo que estarle poniendo asignar datos 1, asignar datos 2, asignar datos edad. Entonces, esa es la ventaja de la sobrecarga. Y eso es importante porque vamos a ver que hay muchas clases que nosotros vamos a ir importando de otros lados que utilizan esta sobrecarga para poder trabajar. Vamos a ver lo que es la parte del constructor. El constructor es una función, un método que se llama de manera automática cuando se crea un objeto en una clase. El constructor reserva memoria para que el objeto pueda inicializar sus variables. Los constructores no tienen valor, ni tienen tipo, ni nada. Únicamente tienen el mismo nombre de la clase. En este caso tengo mi clase, public class, mi clase. ¿El constructor para qué me sirve? El constructor me sirve para que yo pueda crear un objeto de diferentes formas o para inicializarle los valores de diferentes maneras. Cuando yo creo un objeto, está aquí. Yo lo voy a usar nada más como un ejemplo, el Eclipse ahorita. En este caso, por ejemplo, yo puedo crear el automóvil, ¿no? Cuando yo creo un objeto, lo creo así, ¿no? Es cierto. No, así creo el objeto. Ahora, ¿qué es qué o qué es cuál? Bueno, en este caso, automóvil se refiere al nombre de la clase, que sería este. Este es el nombre de mi objeto, ¿cómo se va a llamar? El new es la palabra reservada que sirve para indicar que voy a crear un objeto. Pero este automóvil paréntesis es es el constructor. Es el que me dice de qué manera está construido, de qué manera se va a crear el objeto. Ahora, un constructor también se puede sobrecargar, es decir, que yo puedo tener en la misma clase varios constructores o varias formas de crear objetos. ¿Para qué me sirve crear objetos de diferentes maneras? Me sirve porque de esa forma yo puedo, sin crear más clases, definir la forma como el objeto va a ser creado. Vamos a ver acá. En este caso, una clase puede tener varios constructores, cada uno con un parámetro de entrada diferente. Un constructor de una clase puede llamar a otro de la misma clase únicamente utilizando la palabra reservada de this. Por ejemplo, aquí tengo una clase y tiene un parámetro, un atributo que se llama cadena de clase.
Entonces modifico public clase y digo que utiliza esta cadena, relleno de cadena. Entonces yo puedo llamarlo a sí mismo por medio de un string y asignar directamente la cadena. Esto ahorita lo vamos a ver más claro. Permítanme. Vamos a empezar con es este y listo. ¿Se ve el eclipse? Si en algún momento me dejan de oír o no se ve, avísenme, porque si no, a veces yo no me doy cuenta y me sigo. Ok, esta es la ventana principal del Eclipse. Entonces le vamos a dar aquí crear un nuevo proyecto de Java. Este proyecto se va a llamar ejemplo. ¿Qué le podemos modificar aquí? Pues básicamente en esta parte nada. Por ejemplo, aquí me pregunta qué entorno de desarrollo para la máquina virtual va a utilizar. Por defecto se instala el 14. Para trabajar con hilos tiene que ser el 12 o superior. Con el 10 funciona, pero a veces se atora. Entonces yo les recomiendo el JSE o el JRE 12 o superior. Vamos a dejarlo en 14. Le vamos a dar el siguiente. Y aquí lo único que hay que quitarle es que que dice crear módulo de info Java, porque no vamos a utilizar ahorita un diccionario para las clases, nada más. Todo lo demás se queda igual. Es lo único que hay que quitarle. Le damos finalizar y aquí está mi. Cosa que hay que quitar es que va muy rápido. Hay que quitarle. Cuando el 11 funciona bien, está bien. ¿Qué es lo que hay que quitarle? Le doy en next. Que dice module info Java file. Este es el que hay que quitarle. Ok. Nada más. Lo que pasa es que si no se les va a crear otra clase que esa se utiliza como similar a un diccionario de datos. Pero entonces ahorita no lo vamos a ocupar. Hay que quitarse. Entonces esta es la estructura de nuestro proyecto. El proyecto es este. Aquí están las librerías que se importan listas para utilizarse, que vamos a ocupar unas, otras no. Y este es un package, que este es el source. Aquí es donde vamos a ir metiendo nuestras clases. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear una nueva clase. Esta nueva clase se va a llamar auto. Vamos a hacer lo del auto. Va a ser pública y nada más. Todo lo demás se lo despaloneamos. Eso no lo vamos a ocupar ahorita. Entonces aquí está public class auto. Vamos a definirle algunos métodos. Vamos a definirle una matrícula. Vamos a definirle un propietario. Un número de serie. Un modelo. Y una marca. ¿Okay? Ahí está. Esos son los atributos que yo defino que son importantes para el auto. Eso es lo que yo quiero, datos que yo quiero conservar. Ahora, por definición, la única forma en que yo puedo asignarle valores a los atributos dentro de las clases o los objetos es por medio de métodos. ¿A qué me refiero? ¿Qué valores tiene esto? La matrícula, en este punto, ¿qué valor tiene? Nulo. No tiene nada. ¿Qué tiene el propietario? Null. ¿Qué número de serie tiene? Pues 0, no tiene nada. Entonces, hay dos maneras de nosotros poder modificar o agregarle valores a los atributos. Una es por métodos directos y otra es por medio de constructor. ¿A qué me refiero por métodos directos? Un método directo se le llama método set y get. Los métodos set se utilizan para darle valores a los atributos. Entonces, en este caso definiría, por ejemplo, set propietario, public void. Los métodos set generalmente son void.
y reciben los parámetros del nombre que le vamos a dar. Entonces, si yo quiero, en este caso, asignarle directamente al atributo, utilizo la palabra reservada this, seguido del nombre del atributo que yo quiero modificar y nada más hago la asignación. Así. Entonces, en este caso el método set, si yo lo llego a invocar, lo que sirve es para cambiar el propietario del auto. De uno null a que tenga un valor. Esto se lo puede hacer con todos. Ahora, los métodos set y get no necesariamente se aplican en todos los atributos, solamente en aquellos que yo necesite manipularlos. Hay ciertos atributos que a lo mejor no necesito manipular. En este caso, por ejemplo, voy a agregar el matrícula, porque la matrícula en los autos cada tiempo sí se cambia. Entonces, por ejemplo, los propietarios sí se pueden cambiar. Las matrículas también se pueden cambiar, ¿no? Las marcas, los modelos y los números de serie, normalmente los autos no se cambian. O sea, yo compro un carro, un Ford Focus, y pues no le puedo cambiar a que sea otro. Siempre va a ser el mismo. Lo mismo va a pasar con el número de serie. Pero en cambio el propietario y la matrícula, esas cada cierto tiempo, o sí pueden cambiar. A lo mejor, pues aquí matriculamos creo que cada 3 años, y propietario, pues a lo mejor es un carro que se ha vendido 2, 3 veces, entonces el propietario puede cambiar. ¿Qué son los métodos set? Son los métodos que se utilizan para poder manipular o asignarle valor directamente a los atributos. Los otros son los métodos get. Los métodos get son métodos que al contrario del set sirven para que me devuelvan o me retornen el valor de un atributo. En este caso, por ejemplo, public, quiero saber el propietario. Entonces tiene que regresarme un string, get propietario. A diferencia de los sets, estos normalmente no llevan parámetros y lo que hacen es retornarme el atributo. Entonces yo le pregunto al objeto auto fulanito de tal, ¿quién es tu propietario? Tengo que ya mandar invocar este método y me va a retornar o me tiene que devolver quién es su propietario. Yo le puedo preguntar cuál es tu número de serie. En este caso sería me retorne un int, get número de serie, y que me retorne número de serie. Aquí de lo único que tendríamos que tener cuidado sería tener de que nosotros estemos retornando el tipo de dato correcto. Ahí vamos, ahorita llegamos a la encapsulación. Estamos con los atributos y los constructores. Entonces, cuando yo creo el objeto, vamos a crear al objeto, por ejemplo. Vamos a crear aquí otra clase nueva. Esta clase va a ser la clase main y le vamos a palomear de una vez para que me agregue el método main, el principal. Ahí está, lo único que me agrega es el método main. Me borramos esto y ya. Okay. Entonces yo voy a crear el objeto. En este caso voy a crear un objeto tipo auto. Ojo, yo puedo utilizar todas las clases, los atributos, los métodos, todo, siempre y cuando estén en el mismo package. En este caso es que dice default package, es que están todos en la misma. Vamos a decir que los packages son como carpetas. Entonces yo puedo utilizarlas, invocarlas, siempre y cuando estén en la misma carpeta o en el mismo package. Si no están en el mismo, entonces tendría que hacer una importación. Eso también ahorita lo vamos a ver. Entonces en este caso yo tengo disponible la clase auto. Entonces voy a crear un auto que se va a llamar el Corvette, que va a ser un nuevo auto. Ahí está. Ya tengo un objeto creado que es un Corvette, es un auto. Si yo le pregunto al Corvette quién es su propietario,
Es decir, bueno, vamos a poner en system.out.println que me imprime en pantalla. Y yo le pregunto al Corvette, ¿quién es tu propietario? Corvette.getPropietario. Yo le podría agregar es con el signo de más, hago la concatenación. Si yo quiero unir cadenas de caracteres en Java, se usa con el signo de más. Ok, le doy a ejecutar y pues aquí me dice que es null. ¿Por qué me dice que es null? Porque en este momento el auto y propiamente el propietario no tiene nada, no se le ha asignado un nombre, no se le ha asignado un valor, no tiene asignado absolutamente nada como tal. ¿Por qué? Porque estamos usando este constructor auto. Este constructor se le llama constructor implícito porque aunque yo no lo vea, existe. Es decir, existe esta. Aunque yo no lo vea, así es que existe. Por eso se le llama constructor implícito. Que lo único que hace propiamente es definir cómo voy a crear el auto. El constructor sirve precisamente para que cuando nosotros creemos el objeto ya arranque o inicie sus propiedades con valores. Para eso sirve. La única manera como yo puedo modificar los atributos de un objeto y de una clase es por medio de métodos o por medio del constructor cuando lo estoy creando. Por ejemplo, yo podría este constructor implícito ya modificarlo, ya no va a ser un constructor, sino es un constructor cualquiera, y yo le voy a decir que this.número de serie va a ser, este va a ser su número de serie, marca, va a ser Chrysler, creo que se escribe así, si no, pues vamos a ponerlos. Y this.modelo es igual a vamos a decir que es el RX 122, es el modelo. Ok. Vamos a crear el método. Bueno, ya tenemos el get número de serie. Vamos a guardar. Por ejemplo, aquí lo voy a comentar nada más para que vean. Bueno, no. Aquí en main, en lugar de pedirle, le vamos a pedir que nos diga system.out.println, que nos diga el número de serie del auto es más Corvette.get número de serie. Entonces, en este caso, aquí sí no me aparece null. ¿Por qué? Porque cuando está construyendo el auto, cuando le está creando, es decir, creando la instancia, está ejecutando estas instrucciones. Entonces, al momento que la ejecución pasa ya a la siguiente línea de código, es decir, ya las impresiones, ya, bueno, el propietario no tiene valor porque en el constructor no lo definí, pero el número de serie sí. Entonces, esa es la manera como yo puedo ir generando valores iniciales para mis propiedades o mis atributos. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué lo hago por constructor y no se los pongo directamente aquí? Porque a lo mejor yo puedo tener un auto que no necesariamente sea Chrysler o no necesariamente sea este modelo. Hago lo que se le conoce como sobrecarga de constructor. Vamos, por ejemplo, a crear cómo sobrecargo un constructor poniéndole exactamente el mismo nombre, por ejemplo, public auto. Me parece que lo estoy copiando. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo va a elegir uno y cómo va a elegir otro? Por medio de los parámetros.
aquí, string P. String P. Y yo le digo que this.propietario es igual a la P. Entonces lo que vamos a ver. This.modelo, no. This.número de serie es igual. Se le vamos a poner otro número de serie. Entonces, ¿en qué se diferencia? Si yo uso el que no tiene parámetros, me va a respetar el primero, va a ejecutar el primero. Si yo le pongo un parámetro que sea una cadena, va a ser otro. Entonces aquí. Voy a ejecutar. Y aquí, si se fijan, ya no es ni el mismo número de serie y ahora sí ya tiene propietario. Porque el valor del propietario se lo estoy pasando a la hora de que estoy creando el objeto por medio del constructor. El número de serie ya no cuadra porque ya estoy usando el de abajo, no el de arriba. Entonces yo de esa manera puedo construir múltiples tipos o modelos o formas de crear al auto únicamente haciendo sobrecarga de constructor. Por eso el número de serie, por ejemplo, se lo pongo con el constructor y no se lo pongo arriba, porque entonces siempre sería el mismo. Y puede variar y no va a tener ningún problema. Por ejemplo, auto, puedo crear un explore. Que utilice el otro. O sea, no están contraindicados que pueda usar uno u otro. Puedo usarlos al mismo tiempo y no hay problema. La única diferencia es la definición. Cuando usa uno y cuando usa otro depende de qué es lo que yo estoy usando. En este caso, no. En este caso no va a ser el Corvette, sino quiero que la Explore me diga su número de serie. Ahí está. Entonces, la sobrecarga de constructores me ayuda para poder definir diferentes formas. Ahora, si yo defino uno u otro, me lo respeta, Por ejemplo, en el constructor sin parámetros, yo estoy definiendo número de serie, marca, modelo, mientras que en el otro solo estoy definiendo el número de serie. Entonces, tal cual, marca y modelo están nulos. Si yo quisiera inicializarlos, tendría que estos ponerlos abajo para que tuvieran un valor inicial o utilizar métodos get de manera directa. Aquí, por ejemplo, tengo que el propietario del Corvette, lo vamos a comentar nada más para que no nos siga saliendo, y aquí tenemos que el Corvette, el propietario es Juan Pérez, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo darle la instrucción de Corvette.set propietario, y el propietario nuevo va a ser María López. Y que me vuelva a decir quién es el propietario ahora. Ahí está. Cuando se crea el objeto por primera vez, Juan Pérez, como tal, él es el propietario. Al momento de crearse el objeto, existe, lo tiene, funciona. Entonces, como tal es Juan Pérez. Pasa aquí a la instrucción del set propietario y se lo cambia a María López, y de hecho, pues aquí está. Aquí se puede ver el cambio de propietario. Así es la manera correcta de cambiar atributos. Hay otra manera que no se debe de hacer. Funciona y en sus primeros programas va a funcionar, pero más adelante, conforme importemos clases, ya no les va a servir o les va a marcar error, que es trabajar directo sobre los atributos. Se los muestro, pero no lo deben de ser así, Yo, por ejemplo, esto sin utilizar método set,
yo podría hacer esto. Para no cometer esos errores se deben declarar privados los atributos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, esto hace lo mismo. Y dicen, pues está más fácil, pues lo hago a tal manera propietario. Pues sí, aquí lo pueden hacer porque el auto está aquí a la mano, está en el mismo package y este está como privado, vamos a decir, pero la clase es pública. Entonces, ¿puedo asignarle directamente el valor fuera de la clase? Sí, se puede, pero no se debe. Lo correcto es siempre modificar los atributos por medio de métodos set y get. Este de arriba no es correcto porque no me estoy brincando en este caso todo el encapsulamiento, que de hecho es de lo que vamos a ver ahorita. El encapsulamiento es la visibilidad o la accesibilidad que tienen los objetos entre sí, perdón, las clases entre sí para poderse ver o trabajar de manera conjunta. En este caso, el encapsulamiento de encapsulación es una de las características de orientado a objetos mediante la cual se protege el acceso a los datos y funciones de un programa mediante sus modificadores. Por defecto, una clase y sus funciones, sus variables solo son accesibles desde otra clase del mismo paquete. Es decir, en el paquete de ahorita tenemos main y auto. Por eso yo puedo hacer esa modificación de atributo directa. Pero si estuvieran en otro paquete no podría hacerlo, me marcaría error de acceso. Hay diferentes niveles de encapsulamiento que me ayudan para tener esa accesibilidad a la información. En este caso nos vamos a topar que vamos a tener los encapsulamientos privados, en el cual se restringe solo al interior de la clase, lo que significa que solamente puede ser utilizado en el interior de la misma. Este puede ser aplicado a métodos y atributos, pero no a toda la clase. Las clases normalmente son públicas. Si yo no le pongo encapsulamiento, por defecto se le pone el que tenga el paquete, normalmente como privado. Es decir, el modificador de acceso por defecto, si no le pongo, es privado. Tenemos el protegido, que es el empleado en la herencia, en el que cualquier método o atributo definido como protegido puede ser utilizado por cualquiera dentro del mismo paquete y además por cualquier subclase independientemente del paquete. Es decir que, si nos vamos atrás, por ejemplo, para la imagen más clara, la clase pública es, todos pueden tener acceso, o sea, estos son públicos, todos pueden verla. Los privados solamente la parte interna y los que pertenezcan a la misma clase. Y los protegidos solamente pueden ver los que son al interior de la clase. Y los públicos, pues todo el mundo lo puede ver. Ahora, por cuestiones de seguridad, no todo se pone privado. Eso un poquito más adelante lo vamos a ir trabajando con los modificadores, pero no todo debe de ser privado. Debe de tener cosas privadas, cosas protegidas, cosas públicas. No todo tiene que ser público. Por ejemplo, si yo tuviera la clase cliente y uno de los atributos del cliente es un número de tarjeta de crédito, pues obviamente eso no va a ser público, porque cualquier clase podría jalar el número. Tendría que ser privado o protegido, depende de cómo esté mi estructura. Y el público es el máximo modificador porque ofrece el máximo nivel de visibilidad en el caso de los atributos y de las clases. Ahora, dentro del mismo package yo puedo utilizar diferentes métodos, sí. En este caso, por ejemplo, vamos a crear otra clase que va a ser un empleado. No va a tener nada. Y aquí le vamos a poner nada más un nombre. Y le vamos a poner, en este caso, a lo mejor el cambio de propietario no queremos que lo haga en el método main directamente. El cambio de propietario queremos que lo haga el vendedor, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un método público de tipo void que se va a llamar cambio de propietario.
¿Qué necesito para cambiar de propietario a un auto? Pues necesito saber el propietario nuevo, ¿no? String, nuevo propietario. Y necesito el auto. Si yo no tengo un auto con propietario, no tengo a quién dárselo. Entonces, como tal, va a recibir un objeto de tipo auto. O sea, ¿qué necesito para cambiar al propietario? Necesito al propietario nuevo, pero también al auto. Si no tengo al auto, entonces ¿a quién le cambio el propietario? Esa es la ventaja que me da el orientado a objetos, que yo puedo hacer la abstracción de tal forma que me pueda quedar muchísimo más claro el trabajo dentro de la misma clase. En este caso, para yo hacer el cambio de propietario necesito recibir el auto, es decir, que se cree el objeto auto y tal cual está, se lo pasas por parámetro y el nuevo propietario. Y ya dentro de mi cambio de propietario, ya únicamente tendría que definir aquí, dentro del auto, invocar el método del set del propietario y le pasamos el nuevo propietario. Ya si quiero, ya le puedo poner aquí el mensaje, ¿no? Punto, punto, println. Más auto, punto, get propietario. Entonces, ustedes se fijan, todas las funciones principales las hago por medio de clases y en el main solamente voy creando objetos, invocando métodos, objetos y métodos, objetos y métodos. Entonces, para que funcione en este caso, dentro de mi main, vamos a crear al vendedor, al empleado, que va a ser un vendedor, es igual a un new vendedor. Es que es empleado. Y dentro de le vamos a poner que el vendedor va a ser un cambio de propietario a Mariana López. Y va a ser el cambio de propietario del Corvette. Porque acuérdense que en este momento nosotros tenemos dos autos creados, el Corvette y el Explorer. Pero el Corvette no tiene propietario. El Corvette tiene propietario, pero el Explorer no. Entonces aquí vamos a dejar tal cual, en donde vemos cuál era el propietario original y cuál va a ser el nuevo propietario, para confirmar que sí lo está haciendo. Y aquí está. El propietario del auto original es Juan Pérez. Se ejecuta el cambio que ejecuta la clase del objeto vendedor y me lo confirma que ya es Mariana López, en este caso el cambio de propietario. Entonces, de esa manera yo puedo empezar a interrelacionar y que mis clases empiecen a trabajar como un conjunto. Y si ustedes se fijan dentro del método main, lo único que estoy haciendo es creando objetos y métodos. Porque incluso estas impresiones las podría hacer dentro de las mismas clases, así como en el empleado. Esta la podría quitar. Eso es importante porque cuando yo empiezo a trabajar en objetos, todos mis programas en realidad en el main, yo podría ver puras clases y puras objetos e invocaciones de métodos. Y en mis clases voy a ver toda la parte de la ejecución de qué tiene cada cosa. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de cómo funcionan las clases, los objetos, los atributos, los métodos, los constructores, la sobrecarga? No, profe. ¿No? Ok. Ahí, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con una base de datos, podríamos poner que en lugar del nombre del propietario busque
el ID o algo, o la matrícula o algo parecido. Ajá. Yo le digo como por número de serie. Le doy un get número de serie que ejecute dentro de mi lado de la búsqueda y que me retorne el nombre. Entonces le paso por parámetro ya no el nombre del nuevo propietario, sino el número de serie. En la sobrecarga decía una sola condición, sí. En este caso la sobrecarga, si yo quiero sobrecargar más una clase, un constructor o un método, nada más tengo que irle agregando más parámetros, pero siempre en el mismo orden, ¿eh? O sea, si yo quiero un nuevo auto, por ejemplo, en este caso el nuevo auto tendría que respetar los parámetros existentes, por ejemplo, que reciba el propietario, también reciba la matrícula. Si yo quiero que además de que pueda recibir de una vez el propietario y la matrícula, de una vez reciba también el número de serie, también se lo puedo poner, pero tengo que respetar los atributos, los parámetros previamente definidos. Entonces aquí ya estaría sobrecargando exactamente el orden. Eso es importante, porque si esto lo desordeno, ya no me lo va a respetar la recarga. Aquí, por ejemplo, le estaré sobrecargando 4 veces al constructor, sin parámetros, con parámetros de nombre, de propietario, con parámetros de matrícula y con propietario, nombre, matrícula y número de serie. Ya se va a cerrar el programa. Si se cierra, voy a volver a abrir la sesión. Ya vamos a concluir. En la parte de los paquetes, pues todos los son como si fueran carpetas. Entonces, normalmente se componen de un paquete principal, donde en este caso es Java, seguido de un subpaquete, por ejemplo, Lang, y dentro del mismo están las clases. Así es como vamos a ir trabajando los archivos, por medio de paquetes y subpaquetes. Si yo quiero importar paquetes o sea, clases que no están en mi paquete que estoy trabajando, hago una importación. En este caso hago el import de la clase en particular que yo quiero usar y ya la puedo usar como si estuviera en mi mismo paquete. Esa es la ventaja que me da Java, que yo puedo importar clase por clase, no importar todos. Que es lo que, por ejemplo, Eclipse me da esa libertad, pero por ejemplo, Beans te importa todos de un jalón. Por eso pesa mucho el archivo. Estos son los paquetes de uso general, el Lang, que incluye clases de uso fundamental, cualquier programa Java, que son tipos de datos y programas de compilador. El IO, que se utiliza para leer datos de entrada y salida, leer de teclado, de mouse, etc. Y el punto útil, que se utiliza para la manipulación y tratamiento de objetos, como pueden ser fechas, expresiones regulares. Vamos a trabajar con los algunos están en el Lang y los semáforos están en el util. Entonces, estos a grandes rasgos los paquetes de uso general. ¿Qué viene para la actividad? La actividad para la próxima clase consiste en es un ejercicio que es desarrollar una aplicación que simule el funcionamiento de un cajero automático. Es decir, primero se tiene que crear una clase llamada cuenta que administra las operaciones sobre dicha cuenta, además de constructor y atributos que estimen lo necesario. La clase contará con los siguientes métodos. Ustedes le pueden poner los métodos y atributos que quieran, pero yo quiero que tenga por lo menos estos. Un método reciba un float que agrega saldo a la cuenta. ¿Qué saldo va a agregar? Pues lo que yo le pase por parámetro. 100 pesos, 200, 300, 500, 1000, ponga por teclado. Tiene que tener un método extraer y le paso por parámetro cuánto dinero quiero extraer. Ojo, tiene que tener una validación. No puedo retirar del cajero más dinero del que tiene la cuenta disponible. Si tengo 500 pesos en la cuenta y le pongo que quiero retirar 1000, no me tiene que dejar retirar los 1000, me tiene que mandar un error, un aviso o algo de que el saldo es insuficiente, no hay dinero o no alcanza, lo que ustedes quieran, pero no puedo dejar mi saldo en números negativos. Tiene que tener un método float y de get saldo, que es como preguntarle a mi cuenta cuánto saldo tengo disponible. Y tienen que hacer la parte del menú. Para ingresar, no tiene límite. Yo le puedo ingresar 10.
es ilimitado. Bueno, en la clase main es la que se encarga de capturar y presentar el menú que debe de tener. 1, crear cuenta básica.